tema que ya hemos anunciado, que se titula Orando en la crisis como Jesús. Así que les agradecemos por haber aceptado esa invitación de estar aquí nuevamente y de estar listos para escuchar el estudio de la palabra del Señor. Muy importante este tema. Muy bien, hermanos. Siempre que estoy comenzando también quiero pedirle permiso al Señor, especialmente por la necesidad que tengo de experimentar este mensaje. Así que allí donde están, quiero invitarles para que inclinen su rostro y oremos nuevamente al Señor. Padre, gracias, Padre Santo, porque tú eres nuestro ejemplo y eres nuestra victoria, Señor, en este tiempo de dolor, de conmoción, de quebranto, de inmoralidad, de enfermedad, de crisis que vive el planeta Tierra. Pero gracias porque tú no estás en crisis, Señor. Por eso en esta hora queremos ascender, Señor, de la condición de esta tierra a la atmósfera espiritual, Señor, de tu palabra, y queremos que allí nos hables. Ven, contéstale a todas las personas que en este momento se unen para saber cómo eres tú nuestro modelo, nuestro ejemplo, y cómo a través de la fe y la victoria de Cristo nosotros también podemos estar en pie. Te lo pido, te lo agradezco conforme a tu santa voluntad, en el nombre amado de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos. Yo en este momento quiero invitarles nuevamente para que retomemos, y me parece impactante pensar en cómo el enemigo ha volteado este mundo patas arriba. De verdad que el Señor está que se levanta de su trono y Él va a destruir a los que están destruyendo la tierra. Hemos escuchado todas clases de noticias, de confabulación, de maldad, de maquinación, pero nos encanta que Dios, que hace las cosas mucho mejor de lo que pedimos, entendemos, y que ha pasado por aquí, conoce muy bien el momento que estamos viviendo, y dice en su palabra, en una parábola extraordinaria: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman? Me encanta ese verbo, que es más que rezar, que es más que orar, es extenuar desde el fondo del alma, ¿verdad? Nuestra intimidad con Dios, a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto. Qué buena noticia. Ese reloj de Dios es diferente al nuestro. Pronto les hará justicia. Alabado sea el Señor. Amén. Gracias, hermanos. Estamos ahora en la predicación. Nos mantenemos en mute. Y dice entonces la presentación en pantalla: cuando oras, ganas tiempo. Quiero confesar que me preocupé mucho por lo intelectual, por estudiar y sigo estudiando, pero ahora estoy aprendiendo una gran lección y la estoy compartiendo. Hoy estoy compartiendo desde el fondo del alma una necesidad, una experiencia que en los últimos 3-4 meses, un poquito atrás, a través de toda esta experiencia que estamos pasando, el Señor ha puesto un reloj para despertar y encontrar más tiempo con Él, con los pastores. Desde las 5 de la mañana, luego a las 6 de la mañana, estamos encadenados en oración, y pensábamos que era demasiado tiempo, como es realmente. Ustedes se imaginan 2 horas en el momento que para mí es el momento de mi intimidad con Dios, de prepararme para comenzar la jornada muy temprano. Sin embargo, Dios ha cambiado mi agenda y me ha dicho, y hoy con Peter Marshall digo: perdónanos por pensar que la oración es una pérdida de tiempo, y ayúdanos a ver que sin la oración nuestro trabajo es una pérdida de tiempo. El trabajo más importante en la vida, en el ministerio y en cualquier actividad que tenga bendición, es la oración. Bienvenidos a nuestro estudio de este día, orando en la crisis como Jesús. Quiero animarte a tomar nota o a compartir, porque hoy vas a recibir un banquete de promesas de acuerdo a la crisis y la lucha y el dolor que estás pasando, que Jesús ya pasó, porque Él oye, Él no es sordo, Él no sufre del tímpano,
Cuando tus rodillas tocan el suelo, dijo alguien, tu corazón tocará el cielo. Oh sí, todas estas son las promesas que han dado vuelta durante los últimos meses en nuestro corazón. Preciosa declaración del libro Oración 124, impactante. Dice, si encontráis voz y tiempo para orar, Dios hallará tiempo y voz para responder. Alabado sea el Señor. El cielo está muy ocupado para nuestra mediocridad. Y hoy quiero desnudar mi alma para decirle, Señor, dame más tiempo. No solamente para hablarte porque soy muy egoísta con una larga lista, sino para escucharte, Señor, para que hables, para que me descubras mi necesidad. Porque lo vamos a encontrar, esa es la promesa, porque Él nos está buscando. Y Él ha dicho que cuando lo busquemos de todo corazón, lo vamos a encontrar. Jeremías capítulo 29 en el versículo 13. Y como escribiera el apóstol San Pablo, este mundo está en dolores de parto. Sabemos, dice el apóstol en el capítulo 8, versículo 2 de Romanos, que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Imaginen el dolor más agudo que se ha podido registrar es un parto. Y esta tierra clama, la naturaleza, la economía, la política, la moral, el mundo, todo está pidiendo intervención. Pero hoy le damos gracias al Señor porque así como una llave sirve para dar acceso, la oración es la llave que abre todas las puertas. Y también la oración es una llave que cierra nuestra imaginación para todo pensamiento lúgubre, depresivo, para toda gran inquietud, para toda gran preocupación. Alabemos al Señor y usemos esta llave. Y vamos rápidamente a la experiencia de Lucas capítulo 18, donde hay una mujer en una ciudad que ni temía a Dios, ni le importaban los hombres. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios, ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Quiero recomendarles la lectura de esta preciosa parábola, que es una fotografía del pueblo de Dios en los días previos al regreso de Cristo, o sea, en el tiempo que realmente creemos estar, donde en medio de gran dificultad, como una mujer que ha quedado viuda, se encuentra sola, aparentemente desprotegida, buscando quien la respalde, quien la represente, quien intervenga, quien trabaje por ella. Dios tiene una mujer que está aparentemente solitaria en este mundo y está clamando al cielo por intervención. Y hoy tenemos una promesa que Dios pronto le hará justicia cuando ella clama, como esta mujer le clama a un juez. Sí, promesas como la de Salmo 72:12, registra esta promesa, reclámala en tu corazón, créela. El Señor librará, el Señor contestará al necesitado que suplica. Otro verbo que representa no simplemente hablar, no es exigir, no es mandar, no es pedir, es mucho más. El Señor librará al necesitado que clama y al pobre que no tiene quien le socorra. Qué preciosa declaración. Esta era la experiencia del rey David mientras perseguido, pagando las consecuencias de toda su ignorancia y su desprecio y su rebelión y su juego con el pecado, pero Dios, que es tan amoroso, nunca nos ha abandonado. Y allí en medio de la fosa donde nos hemos metido, el Señor trae un mensaje de esperanza, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Sí, nuestro tema de hoy es en la crisis orando como Jesús, porque el Señor dice en su palabra que el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Me gustan esos dos eventos, sobriedad es templanza. Este no es tiempo de bembé, este no es tiempo de farra. En los tiempos del juego, hermanos queridos,
con este mundo carnal ha concluido. Ya es tiempo de que miremos a Jesús. Ya es tiempo que le sanemos las heridas a Jesús. Ya es tiempo que le escuchemos a Jesús, le creamos a Jesús, podamos vivir para complacer a Jesús. Sed sobrios y velad en oración. Así que, ¿cómo es la oración? ¿Cómo es la meditación? ¿Cómo es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, la palabra del Señor dice en Isaías capítulo 50, linda promesa. Y esta es mi deuda con Dios, porque ahora Él me está levantando como despertaba a su Hijo Jesús. Mira qué linda promesa, porque hoy quiero que sepas cómo oraba Jesús, por qué oraba Jesús, para qué oraba Jesús y cuál es la motivación para que tú y yo le oremos a Jesús. La oración no es una fórmula de obras. La oración es una respuesta de fe, porque la fe obra por el amor. Es nuestra conexión, nuestra comunicación. Es el hablar de dos novios. Uno que es el pueblo de Dios y otro que es el rey, ¿verdad? Que espera a su novia. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Me despertará mañana tras mañana. ¿Quién es el que lo hace? Oh, esto no es un sacrificio. Esto es un gozo, es un deleite. Me despertará mañana tras mañana a mi oído para que oiga como los sabios. Dios desea decirnos sus mensajes, sus secretos. Dios quiere traer su medicina para este mundo enfermo. ¿Lo quieres tú escuchar? Dice Isaías capítulo 50, versículo 5, Jehová el Señor me abrió el oído. Esto se cumplió en la vida de Jesús y el Señor quiere hablarle a su iglesia, la última que existe en su palabra. El que tiene oído para oír, oiga. Yo quiero oír lo que el novio celestial tiene para mi corazón. Y hay algo que nos toca hacer. El texto dice, yo no fui rebelde ni me volví atrás. Es más fácil poner la almohada al despertador, pero Jesús no volvía atrás, como no es nuestro deseo hacerlo. En medio de toda esta situación que estamos viviendo, necesitamos, por la gracia del Señor, comunicarnos con nuestro Rey, así como Él lo hacía con el Padre. Los discípulos quedaron impresionados al ver a Jesús orando, y la mensajera del Señor describe muy vívidamente lo que era ese encuentro de Jesús mientras todo mundo se iba a dormir. Jesús tenía una cita y los discípulos sabían dónde encontrar a Jesús. Yo quiero animarte para que encuentres un lugar secreto donde poder intimar con el Señor. Cuando las ciudades eran silenciadas en el sueño de medianoche, cuando cada hombre habíase marchado a su propia casa, Cristo, nuestro ejemplo, se retiraba al monte de los olivos y allí, entre las sombras de los árboles, pasaba la noche entera en oración. El que está experimentando la oración es de carne y hueso como tú y yo, le daba sueño, tenía una agenda demasiado pesada, pero Jesús encontraba alivio y renovación en la comunión con el Padre. Aquel que no tuvo ninguna mancha de pecado, ese era su secreto, la dependencia del Padre. Él no tenía una varita mágica diferente a la que tú y yo podemos tener. Hoy te estoy hablando de un Jesús que no solo es mi sustituto, sino mi ejemplo para vencer en la oración. Aquel que no tuvo ninguna mancha de pecado, fuente inagotable de toda bendición, gloria a su nombre, cuya voz fue escuchada, como la tuya también, en la cuarta velada de la noche con bendición celestial por sus aterrorizados discípulos en el tormentoso mar, y cuyas palabras podían reclamar a los muertos de sus tumbas, fue el que suplicó con gran clamor y lágrimas. Oh, el Señor quiere sellar a su pueblo y el prerequisito es quererlo, creerlo, suplicarlo de todo corazón, con gran clamor y lágrimas, que es diferente. Oró no solo por sí mismo, aleluya, gloria sea al Señor. En Cristo no había egoísmo, Él no necesitaba esto para su experiencia, pero habiendo depuesto todas sus prerrogativas divinas, estaba perdido. Y tú y yo, si no hubiera dado estos pasos de comunión, de intimidad, de entrega y de dependencia, yo quiero esta fidelidad de Jesús, yo quiero esta fe de Jesús, yo quiero esta comunión de Jesús, yo quiero estas oraciones de Jesús, yo quiero estos clamores de Jesús. ¿Los quieres tú?
Oró no solo por sí mismo, sino por aquellos a quienes vino a salvar. Alabado sea el Señor. Jesús oraba por Pedro y está orando por ti, querida María, querida Gloria, querido Carlos, que me escuchas. Al llegar a ser el suplicante, buscando de las manos de su Padre nuevas fuerzas y regresando renovado y revigorizado como el sustituto del hombre, se identificó a sí mismo con la humanidad sufriente y le dio un ejemplo de la necesidad de orar. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 528. Oh, queridos, quisiera poder entrar en los principios de la oración de Jesús, que será un tema hacia el futuro, pero hoy queremos tener el marco general de la experiencia y decir, ¿verdad?, que la oración del Padre Nuestro es una producción maravillosa. Nadie orará en vano si en sus súplicas, recuerden, no es reclamos, no es pedido, no es quejas, es clamor, es intercesión, es súplica, que es diferente a una vida exigente y complaciente como ha sido la mía, ¿verdad? La oración no puede ser la oración del bostezo. La oración es la del suplicante, como aquella viuda que ahora se ha quedado sin marido. Yo no sé cómo te sientes tú, pero ya no es tiempo de decir de ninguna cosa tengo necesidad. Ahora hasta el más rico está clamando, pero ahora lo más importante será saber cuál es la motivación para hacerlo. Nadie orará en vano si en sus súplicas se incorporan los principios del Padre Nuestro contenidos. Sí, Jesús agradecía, Jesús alababa, finalmente Jesús suplicaba. Debemos incorporar más la gratitud y la alabanza que la petición, porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero vamos a orar como oraba Jesús, reclamando sus promesas. Oh sí. ¿Cómo y cuándo oraba Jesús? Quiero que tomes nota de estas citas. Para mí, este es un regalo de Dios, encontrarme frente a este estudio que ha sido elaborado a través de los años de mi ministerio y de mi profunda necesidad. Jesús oraba muy temprano, como dice Marcos 1:35, siendo aún muy oscuro, iba a un lugar desierto. Jesús oraba, como dice Lucas 6:12, pasando toda la noche. Él dedicaba noches enteras a la oración. Estás invitado a la oración del último domingo de madrugada, sábado a domingo, digo mejor, de este mes, a una vigilia, ¿verdad? Una vigilia, la cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana. Ahí tendrán cuál es el enlace para que puedan entrar. Si tú quieres bendición, necesitas unción y necesitas buscarlo de corazón y con intención. No es si nos queda tiempo, no es si nos dan permiso, es si realmente tú lo quieres, siguiendo el ejemplo del Rey. Porque si Cristo lo hacía, ¿quién soy yo para decir, Señor, si hay aire acondicionado y una mejor condición, te busco? ¿O será que realmente llegó la hora de decir, Padre, esta pandemia, esta situación carcelaria en la que vive el planeta Tierra, este mundo en el que le tocó vivir a nuestros hijos, Padre Santo, este mundo es una cárcel, este mundo es invivible, y tú estás con dolores de parto al ver nuestra indiferencia, Señor. Tú estás siendo juzgado ante el universo, y aquí el verdadero motivo para que tú seas vindicado ante el universo. Queremos rodillas como la de Cristo para vencer como Cristo y ser presentados como testigo de Cristo. Jesús oraba permanentemente, como dice, se fue como solía. Qué lindo. ¿Cuál era el calificativo? Permanentemente, como solía, al Monte de los Olivos. ¿Sabe la gente dónde puede encontrarte a un horario, a altas horas de la noche? O yo diré, pues, quizá me vas a encontrar en la cama. Pero sabes, si me vas a querer llamar a las 5 de la mañana, pues ese teléfono está en la línea abierta con el cielo y voy a tener que contestarte un poquito más adelante. Pero Jesús tenía una cita divina impostergable, como solía, y dijo, orad para que no entréis en tentación. Ahora estamos entrando en aguas profundas. Jesús tenía unos horarios muy especiales, ¿verdad? Ya vimos, oraba permanentemente, y ahora me impresiona la intensidad, me impresiona la reverencia, me impresiona la fe, me impresiona la frecuencia y me impresiona el amor con que oraba Jesús. He aquí los calificativos
y las cualidades de la oración de Jesús con intensidad, según Lucas 22:44, con reverencia, según Hebreos 5:7, una cita conmovedora, con confianza al Padre. Necesito la fe de Jesús para orar como oraba Jesús frente a la tumba de Lázaro. ¿Cuál era el secreto de Jesús? Como tú y yo podemos hacer. Me impresiona la frecuencia, la constancia, la perseverancia. Aquí está la perseverancia de los santos. Ahora quiero entender eso. De Apocalipsis 14:12. Y sobre todo nos impresiona el amor, la compasión, porque Jesús no oraba por él mismo tanto como por ti y por mí. Alabado sea el Señor. Hablemos de la intensidad de las oraciones de Jesús. Para hablar de cómo oraba Jesús en la crisis, tenemos que pasar por el huerto de Getsemaní y allí encontrarnos un cuadro muy conmovedor. ¿Saben? Dicen que los hombres no lloran, pero ya estoy viendo lágrimas que quieren aflojarse de por mis mejillas. Ya quiero ver mi corazón más triturado por mi indiferencia, mi autosuficiencia, la odicense, y lo único que lo hace es ver a Jesús orando, sufriendo y llevando las consecuencias de mi indiferencia, de mi egoísmo, de mi vida carnal. Y eso lo está haciendo allí en el monte de oración, en el Getsemaní, por los discípulos que estaban muy, muy, muy perdidos de lo que sucedería unas horas después con el Salvador. Y estaba queriendo orar por ellos y darles fuerza para que pudieran estar en pie. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Oh, queridos, necesitamos pedirle al Señor que nos dé callos en nuestras rodillas. Yo estoy frente a ti, apreciado amigo, gracias a las oraciones de Jesús y a la intensidad de las oraciones de una madre que tengo. Gloria sea al Señor, madre querida, si me estás escuchando en este momento, sigue orando por tus hijos, sigue orando por tus nietos. Querida madre que me escuchas, tus oraciones fervorosas no se van a perder. Te voy a leer una promesa extraordinaria. Y saben, y fue su sudor como grandes gotas de sangre. Yo tengo un problema, ¿sabes? Mi problema es que para yo poder sudar, tengo que hacer un ejercicio demasiado exhaustivo. Yo puedo salir a caminar 15, 20, media hora y yo estoy en aire acondicionado. Yo tengo que correr, tengo que coger un asadón, tengo que realmente ejercitarme a fondo para poder chorrear, para poder verter. Y sabes, yo nunca he botado una gota de sangre. Así que yo no sé nada de la intensidad ni del dolor de Jesús. Los médicos reconocen que este es el caso exclusivo y extraordinario de una persona que está en un intenso sufrimiento. Se está reventando, se está explotando y sus capilares están vertiendo sangre por sus poros. Oh, queridos, quizá el Señor no nos está llamando a esto, pero Pablo está diciendo en Hebreos 12, aún no has sudado hasta la sangre. Y está hablando de que nosotros no hemos llegado a la intensidad de intercesión ni de clamor como la de Jesús por la raza humana, por el dolor de un mundo que se preparaba para colgarlo en un madero. Pues su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, dice Lucas 22:44. ¿Te estás dando cuenta cuál es el secreto para entrar en la crisis con la victoria y con el ejemplo de Jesús? ¿O necesitamos la intensidad de Jesús? Esta imagen me impacta, queridos. Dice que ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, el que le podía librar de la muerte, fue oído. Pero alguien me dice, a ver, un momentico, pastor. Yo no entiendo eso, no lo acepto. Me está diciendo la palabra del Señor que fue oído. Y cuando él estaba en la cruz, estaba diciendo, Padre, quita de mí esta copa, si es tu voluntad, pero el Padre no lo escuchó. En el Getsemaní vinieron y lo apresaron y se lo llevaron como un animal. Jesús no, pero es la fe de Jesús tal, y lo que el texto me está diciendo es que el miedo en Cristo desapareció. El deseo de salir huyendo, como era lo que el diablo le decía, mira, estos zánganos no valen la pena, están aquí roncando, están afilando el machete para cortar orejas, están contando las monedas para venderte, el gallo está comiendo maíz para cantar y te van a negar, así que no vale la pena, le decían a Jesús. Era una prueba muy dura para nuestro rey.
Sin embargo, en ese momento, el texto dice que fue oído. Jesús sintió paz porque había abierto su corazón y le dijo Jesús, no como yo quiero, le decía al Padre, sino sea hecha tu voluntad. Y ahora Cristo entró serenamente en ese momento aciago, sin reversa, para complacer al Señor, ¿verdad? Quizá el Señor no va a quitar lo que tú estás diciéndole, pero te está dando fuerza para que lo cargues y lo soportes y le des al Señor la gloria. ¿No es mejor eso? Alabado sea su nombre. Así que necesitamos orar con intensidad, pero necesitamos orar también con la fe de Jesús. Sí, frente a la tumba de Lázaro, Jesús dice, y esto me impacta, yo sabía que siempre me oyes. ¿Cómo le parece esta oración? ¿Le gustaría a usted, antes de dirigirse en cualquier solicitud, decir, Señor, lo primero que quiero decirte es que yo sé que tú me estás escuchando y gracias por haber contestado esta oración. Ahora, mañana, o la vas a aplazar, pero gracias porque me has escuchado. Pues eso es fe, ¿verdad? Yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije, para que crean, queridos, todo lo que pidieres al Padre creyendo. ¿Cuál es el ingrediente para orar en la crisis? No es quizá si tú puedes. Hay un pastor que dice, no digas, Señor, si tú puedes, porque eso es avergonzarlo. Él tiene todo el poder. Dile, Señor, gracias porque ya que tú lo puedes todo, si te place, si es tu voluntad, entonces hágase. Pero no dudes en el poder del Señor. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué ocurrió después? Bueno, por el poder de Dios, porque Jesús no tenía una varita mágica, pero sí tenía unas rodillas y una confianza absoluta. Así ocurrían los milagros. Ahora quiero invitarte al Salmo de David, titulado así, el Evangelio según David. Oh, qué hermoso es ponerse los lentes y encontrar la cruz en todas las páginas de la Biblia. De eso se trata este precioso mensaje de la justicia de Cristo y la justificación por la fe. Y en el Salmo, el rey David está expresando su necesidad, pero está incorporando y anticipando realmente el clamor y el dolor de Cristo. Mira la oración en uno de los versículos que quiero recomendarte en esta hora para orar en la crisis como Jesús, porque Jesús tuvo que decir con agonía, Dios mío, Dios mío. Como en la oración no es el Dios del vecino. Muchos me dicen, pastor, ore por mí, pastor, pero no siga orando. Parece que usted no está orando, pastor. ¿Hasta cuándo va a seguir orando por mí, pastor? Sí, yo puedo orar por ti, oro por el vecino, oro por mi hija, pero ninguno de nosotros irá embozalado o encadenado al lado del hermano o del que tú creas el hombre de oración. Es una experiencia íntima, es una experiencia personal. Dios mío, Dios mío. Esta oración de Rey David está encarnando lo que Jesús dijo al Padre en la cruz. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Como oraba Jesús. Dios mío, de día clamo y no respondes. Y esto es aparente porque el Señor estaba respondiendo de otra forma diferente a la que el Señor estaba tal vez humanamente creyendo. Y de noche, y no hay para mí reposo. Dios te entiende, apreciado amigo. Estás pasando un momento de soledad, de viudez, de gran enfermedad. Te han dado un pronóstico irreversible de una enfermedad terminal. Ya no soportas más este coronavirus. Te has quedado sin empleo. Mira, este tema es práctico en esta hora para todos aquellos que somos de carne y hueso y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Jesús lo clamó y yo quiero orar como Jesús. Sin embargo, mira cómo dice Jesús, tú eres santo. O sea, Cristo descansaba en la santidad del Padre, en la soberanía del Padre, en la justicia del Padre, en el poder del Padre. Cuando eso es cierto, entonces tú puedes descansar sabiendo que todo lo que pase alrededor en este mundo que está piernas arriba, entonces tú puedes tener tranquilidad porque Dios está en control, aunque todo esté en caos. Tú eres santo, alabado sea el Señor, que habitas entre las alabanzas de Israel. Y el Salmo sigue diciendo, en ti esperaron nuestros padres. ¿Cómo? Esa es la confianza de los profetas, esta es la esperanza y la confianza de David, pero esta es la fe de Jesús, que pudo entender la historia de todo el pueblo hebreo y poder decir, Señor, si tú cuidaste a mis hermanos israelitas
y ellos esperaron en ti, pues yo espero en ti, así que tú me vas a librar. Clamaron a ti y fueron librados, clamaron en ti y no fueron avergonzados. El Salmo sigue diciendo, tomando las palabras que dijo el soldado junto a la cruz, confío en Dios, pues que le libre él, ya que en él confía, pues que le libre él si le quiere. ¿Por qué Jesús no bajó de la cruz? Por amor a ti y por amor a mí, porque confió en Dios y era su oración. Y el soldado tenía razón al decir, confió en él, pues que le libre. No pudo ser librado para que tú y yo podamos ser salvados. Yo no lo entiendo, lo puedo transmitir y lo digeriré por el resto de mi vida. Estoy, gracias al Señor, vivo por la muerte, por el sacrificio, por la fidelidad, por la intensidad, por la renuncia, por las oraciones de Jesús. Queridos, necesitamos orar creyendo, ¿verdad? Y aceptando la victoria de Jesús. Necesitamos orar permanentemente como lo hacía Jesús. Saliendo se fue como solía, dice el texto, al monte de las olivas, y sus discípulos también le siguieron. Oh, yo alabo al Señor por nuestros amigos que están escuchando y viendo esta presentación. Compártela a alguien que también quiere ser un seguidor y vencedor en las oraciones de Jesús. Hemos contestado varias preguntas, ¿verdad? ¿Cuáles eran los horarios de la oración de Jesús? Y entonces, ¿cómo oraba Jesús? Pero ¿quieres saber por qué oraba? Yo quisiera tener mucho tiempo para detenerme en cada uno de estos puntos, pero toma nota en tu agenda y revísalo de nuevo, porque allí dice que Jesús oraba según Lucas 6:12 para tomar decisiones. Jesús oraba según Lucas 22:40 para resistir la tentación. Oh, cuánto lo necesitamos. Velad y orad, dice el Señor, para que no entréis en tentación. Jesús oraba por la unción del Espíritu Santo, dice San Lucas, capítulo 11, versículo 13. Jesús oraba por sus enemigos, dice Salmo, capítulo 109, en el versículo 4. Jesús oraba por nuestra salvación, gloria sea al Señor, y nuestra santificación. Jesús oraba por hacer la voluntad del Padre y revelar su gloria. Oh, mira qué motivos extraordinarios para orar. Sí, Jesús oraba para poder tomar decisiones. Eso es lo que nos dice Lucas 6:12, que pasó toda la noche antes de nombrar a sus discípulos. Él consultó y él se colocó en las manos del Señor. Qué lindo que eso hicieran las juntas de nombramientos, ¿verdad? Que eso hiciéramos nosotros los líderes, porque no son los amigos, no son los que yo quiero, sino los que Dios autorice, ¿verdad? Los que estarán al frente. Y oremos en este momento que la Unión Puertorriqueña se prepara para un congreso, ¿verdad? Que Dios sea glorificado, porque estamos en la hora final. Necesitamos orar para depender del Señor. Necesitamos orar para no caer, como dice Lucas 22:44, oren para que no caigan en tentación. Jesús entró al desierto de la tentación inaugurando su ministerio, dice San Mateo capítulo 4, versículo 11. Es impactante. Hoy estamos estudiando cómo oraba Jesús enfrentando la crisis. Y Jesús fue a ese lugar para acumular poder y para recibir la unción antes de inaugurar su ministerio. Pero allí llegó el enemigo, dice el diablo, después de instigarlo durante 3 ocasiones y recibir la respuesta de Jesús con un escrito está. Entonces dice el texto de Mateo 4:11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. A mí me encanta esta conclusión de las tentaciones a Jesús que aparece en Mateo 4 y en Lucas 4. ¿Sabes por qué me encanta? Porque el diablo se cansa y no puede soportar al ver a un hombre que depende de Dios en la oración. Entonces el diablo te va a dejar porque sabe que tú estás blindado y protegido, y entre más te moleste, pues sabe que tú más poder y más bendición vas a recibir. Así que él conoce muy bien el argumento. Dice, este lo tengo que dejar tranquilito, porque si lo voy a molestar estando en oración, me va a salir, ¿verdad? Me va a salir correteando. Y Cristo vencía al enemigo a través de la oración, y nosotros podemos derrotar a Satanás, como escribió el pastor Philip Samán. Esta es una impactante declaración. Saben, la oración derrota a Satanás. Satanás tiene más miedo de que tú ores que de tu vida pura o tu testimonio ferviente. ¿Cómo?
Sí, al diablo no le impresiona tu apariencia, no le impresionan la cantidad de libros que tú tengas o el título que tú tengas o la profesión que tú tengas. No, no. Al diablo no le impresiona eso, al diablo le impresiona algo. La vida de uno puede ser un testimonio hermoso que no puede ser silenciado, pero la oración, ¿qué cosa? La oración es una fuerza militante que tiene el poder de derrotar a Satanás. ¿Lo crees? Yo lo creo. Destruir sus obras y arrojarlo de lugares y vidas que él reclama como suyas. Oh, mis queridos, no lo vamos a derrotar con la labia, no lo vamos a derrotar con nuestros métodos, no lo vamos a derrotar con megáfono, no lo vamos a derrotar, queridos. El único antivirus para toda esta situación es buscar de corazón al Señor. Ha llegado el tiempo de buscarlo de corazón. Como él dice, me buscaréis y me hallaréis. Jesús buscaba en oración el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el texto dice en Lucas 11:13 que si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Tú y yo necesitamos la unción del Espíritu Santo. Este es un motivo prioritario para que Jesús pueda darnos su poder y la tierra pueda ser evangelizada y Cristo pueda venir. Y Cristo oraba para hacer la voluntad de Dios. Eso dice Mateo capítulo 26 en el versículo 39. Mis queridos, en esta hora hemos estado repasando promesas y principios y yo quisiera entrar en algo muy especial y a esta altura quiero agradecer a los que están orando y yo quiero tener una oración corta contigo en este momento. Querido Padre, esto no puede ser una teoría. Esto no es una poesía, Señor, esta es mi necesidad y ahora quiero practicar, Señor. Quiero detenerme para suplicarte que grabes estas promesas, que sigas trayendo a nuestros hermanos que necesitan sanidad, curación y bendición. Padre, estamos entrando en una hora solemne de la historia de esta tierra. El diablo se está riendo a carcajadas. Tiene este mundo al revés. Hay una confabulación perversa y malévola. Viene un decreto de muerte para tus hijos, Señor. Pero tú estás al frente, Señor, y no será simplemente porque tú lo has prometido, tan grande como es, sino por la sinceridad y la necesidad de un pueblo que ahora quiere y concede en petición y en intercesión y en clamor ese permiso para que tú puedas actuar. Señor, gracias. Síguenos hablando. Te lo pido de todo corazón en tu nombre santo. Amén. Así, mis hermanos, al seguir compartiendo estas promesas hermosas, quiero que pensemos brevemente, quiero que pensemos que la oración nos hace más semejantes a Jesús. Haciendo un resumen, hemos visto que Jesús oraba con intensidad, con reverencia, con fe, con frecuencia, pero lo que más me impacta de Jesús es la oración de amor, sus lágrimas por ti y por mí. Como le dijo a Pedro, estoy orando por ti porque el diablo te va a zarandear, te va a sacudir, vas a ser zarandeado. La iglesia va a pasar un momento difícil, va a ser diezmada, queridos. Mas yo he rogado por ti. Esto es lo que más me impresiona, querido. Si todo lo demás se te olvida, quédate aquí. Sepa que Jesús está orando y clamando por ti porque no quiere que te pierdas. Este es el mayor argumento para yo venir de rodillas para buscarlo. Yo he rogado por ti. Eso fue lo que salvó a Pedro el testarudo, el Pedro cascarrabias, el Pedro engreído, el Pedro orgulloso, ese Pedro incrédulo que se parece tanto a mí. Pero gloria sea al Señor, porque Jesús escucha, el Padre escucha a Jesús y Jesús está orando por mí. ¿Qué te parece? Alabado sea el Señor. Yo he rogado por ti, que tu fe no falte y tu fe, y tú una vez convertido, que es lo que dice el texto, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, palabra de Dios, Lucas capítulo 22. Así que para vencer en la crisis necesitamos orar por los que nos hacen la vida difícil. Tenemos que orar por los que están maquinando una confabulación de persecución contra el pueblo de Dios. O mientras los mártires en la Edad Media eran llevados al cadalso, ellas estaban orando por los verdugos, quienes estaban afilando el hacha o la espada. Y si hay algo que trae paz a tu corazón, es que ores por los enemigos.
Jesús dice en el Salmo 109, 3 y 4, han hablado contra mí con lengua mentirosa. El Señor entiende a aquel que ha sido acusado injustamente. Con palabras de odio me han rodeado. No te desquites, deja que Dios sea tu abogado. Pelearon contra mí sin motivo. Contra ti te están atendiendo o acusando sin motivo. Jesús te entiende. En pago de mi amor son mis acusadores, pero yo oro. ¿Cuál es entonces la motivación? ¿Cuál es lo que el Señor tiene en su agenda en la oración? No es otra cosa que mucho amor por ti, para que no te pierdas, para que podamos creerle, para que podamos complacerlo, para que podamos obedecerlo. ¿Qué es lo que Jesús está orando cuando está en la cruz? No está diciendo, Señor, llévame de aquí corriendito para el cielo. No, Él está orando por su mamá, está orando por el ladrón, está orando por todos los que están al frente. Está diciendo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 33. Oh, yo quiero agradecer al Señor por ser su ejemplo. Quiero pedirle que me haga un hombre de oración. Tú quieres ser una mujer de oración, tú quieres tener una casa de oración, tú quieres tener una iglesia de oración. Pues recuerda que Jesús ora, tiene muchos motivos para orar. Él no está pidiendo por el carro, por la beca, por la Rebeca. Lo material es secundario, querido. Ora por un nuevo corazón que pueda entender el amor del Señor. Ora para que podamos discernir su verdad de una vez por todas, para que sepamos cómo es que el Señor nos salva, como dice su palabra, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos ¿y qué? Y orado por los transgresores, palabra de Dios. ¿O sabes por qué nuestras oraciones son tan cortas? ¿Sabes por qué nuestras oraciones no pasan del minuto? Porque somos tan egocéntricos que estamos pidiendo solamente por lo nuestro, pero cuando tú empiezas a pedir por tu hijo, por el del frente, por el del lado, por el de la iglesia, por el pastorcito que tienes, por el pastor que no tienes, por lo que pasa con Puerto Rico, por lo que pasa con el mundo, por qué mataron a George Floyd, por qué, tendrás muchos motivos, queridos, y tendremos tanto para orar por los que no nos aman, como dice Mateo 5. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, alabado sea el Señor, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. O si tú tienes una lista de muchas personas que te hacen la vida a cuadritos, pues qué privilegio tienes. Ahora empieza la oración con verdadero intercesión y amor por los demás. Como oraba Moisés, Señor, perdona a todos estos israelitas. Son mis hermanos, me hacen la vida difícil, pero los quiero en el cielo, si no borra mi nombre del libro de la vida. Así es que se ora en tiempo de crisis, mi hermano querido. Y escucha esta declaración si queremos orar como Jesús. Dice que como humano, la oración fue para él una necesidad y un privilegio. ¿Qué dos cosas eran la oración para Cristo? Lo son para ti, lo son para mí. Una necesidad y un privilegio. Alabado sea el Señor. Encontrará consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, mira qué invitación impresionante hace la sierva del Señor en el camino a Cristo. Si el Hijo de Dios sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más tu Germán, débil mortal, manchado por el pecado, no debes sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? Oh, Padre, gracias por hablar a mi corazón. Ahora me doy cuenta por qué hay tanto desaliento, porque lo que hay es un desentendimiento, Señor, de la fidelidad de Jesús, de las oraciones de Jesús. Y lo que hay es un egoísmo tan grande en mi vida que yo quiero hundir un botón y que se arregle el mundo y que voy a vivir hasta el 3000 en aire acondicionado, con muchos carros, con muchas jubilaciones, con muchos viajes, con muchos cruceros. Oh, queridos, ya eso se acabó. Ya es tiempo de decirle, Padre, estamos de mudanza. Esta tierra está tan contaminada. Lo que queremos es el carácter de Jesús. Lo que queremos es la pureza de Jesús. Lo que queremos es el amor de Jesús por un mundo que necesita conocer la más grande verdad. Queremos el carácter y la imagen de Jesús. Este era el deleite de Jesús, dice Ministerio de Curación, página 380. Cristo venía para buscar la agenda del Padre. Mira qué motivo para orar. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales.
aceptó los planes de Dios para él. Y día tras día, como en la oración, el Padre se los revelaba. Y así deberíamos nosotros también depender de Dios para que nuestras vidas sean sencillamente, me encanta esto. Yo estoy en Puerto Rico hace 17 años con mi esposa porque Dios le plació. Oh, yo tenía otra agenda, mis padres, mis hermanos, mis hijas viven en Norteamérica. Yo tengo familia en Colombia, pero no es donde tú quieres, ni como quieres, ni cuando quieres, ni porque quieres, sino que Dios sea haciendo en nosotros el querer como el hacer y seamos el desenvolvimiento de tu voluntad. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando me enviaron a Culebra y a Vieques, me dijeron, pastor, ¿qué hiciste? Vas a prestar servicio militar en esas islitas. Oh, el mayor regalo de vida para mi resurrección espiritual ha sido trabajar en un Patmos llamado Vieques, casi 4 años, viajando en una embarcación. Yo tengo casi que una licencia de conducción de embarcación por derecho propio, 4 años viajando arriba y abajo para Vieques, para Culebra. Sabes, un día hasta un pez espada, ¡fua!, vino a dar al mar a la embarcación del embravecido que estaba. ¿Me estás escuchando? Un pez en el barco. Es que era una licuadora completa y yo llegaba a veces mojado, adobado y vomitado. Esa era mi experiencia, pero yo hoy le doy gracias al Señor porque Dios tiene que probarme para mostrar mi necesidad de un Salvador. Y allá en ese muelle, ¿cuántas fueron las horas para yo mirar al otro lado a mi familia que estaban allá en Río Grande? Para yo clamar al Señor, ¿verdad? Por su compañía, su protección y poder cumplir su ministerio. Yo no sé cuál es tu lucha. Estoy hablando no una teoría, estoy hablando para alguien que quiere las marcas de Cristo y estar preparado para la crisis que viene, para que nuestras vidas en oración sean sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad. Y a medida que le encomendemos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos. Alabado sea el Señor. ¿Quieres orar con poder en el tiempo de crisis? Necesitas un horario como el de Cristo. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Alabado sea el Señor. Proverbios capítulo 8 en el versículo 17. La oración no es una obra. La oración es una respuesta de fe, la fe que obra por el amor. La oración no es un sacrificio, es un deleite. Los novios no hay que ponerles horario porque no tienen mucho que hablar, más bien hay que ponerle la campana porque tienen demasiado, ¿verdad? Y aquí dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo capítulo 37 en el versículo 4. Ahora quiero que recuerdes estas promesas y que las reclames. Él te dará ¿qué cosa? Las peticiones de tu corazón cuando tú te deleites en el Señor. Hoy yo quiero pedirle perdón a Dios por mi escasez, por mi egoísmo, por mis oraciones de bostezo, porque yo no pasaba de 5, de 10 minutos y todavía necesito tener más tiempo, no solo para decirle al Señor que necesito, sino para autorizarle que Él me hable y me muestre lo que yo realmente necesito. ¿Quieres una promesa, querida madre que me escuchas? ¿Sabes qué pasa con una madre que ora? Esas oraciones nunca se van a perder. Estoy frente a ti gracias a las respuestas de las oraciones de una mujer llamada Ana Cecilia. Que Dios te bendiga, querida madre. La influencia de una madre que ora y es temerosa de Dios perdurará por toda la eternidad. Podrá morir, pero su hora perdurará. Testimonios, tomo 4, página 500. ¿Te parece importante la oración de una madre? O si hay algo que hay que hacer es pedirle al Señor que lo podamos hacer. Por ejemplo, yo veía a mi madre orando a altas horas de la noche junto a mi cama, cómo yo iba a defraudar las oraciones de alguien que estaba emulando para mí las oraciones de Cristo, quien no quiere que yo me pierda. Oh, queridos, hay algunos elementos importantes y es oración no en el vacío, es oración en la palabra. No en los sentimientos, sino en lo que Dios ya ha autorizado a través de sus promesas, como dice Juan 15:7, si permaneced en mí y mis palabras, mis promesas permanecen en ustedes, pidan lo que quieran.
Hay personas que me dicen, no, pastor, nosotros no tenemos que ser tan legalistas. Ustedes hablan del sábado y a mí el Señor me dijo que era otro día. Pues, como quisiera decirte que yo respeto tu pensamiento, pero la palabra de Dios no dice eso. Dice que para que Dios escuche la oración, tienes que ir en armonía con la palabra, y ya la palabra ha hablado. Y la palabra dice, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Por eso el Señor dice que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. O sea que tenemos que orar con entendimiento, no decir, Señor, me contestaste, mira este tremendo novio que me diste y acaba de salir de un burdel, ¿verdad? Pero solamente porque tiene un BM allá afuera y tocó una bocina y ya dices tú, el Señor me contestó, mira ese tremendo novio que tengo. Y la palabra del Señor dice en 2 Corintios 6, no os unáis en yugo con los infieles. O sea que tengo que decirle, Señor, yo quiero orar con entendimiento. Mejor tú ora por mí y dame lo que tú quieras, como tú quieras, porque tú quieres. Quiero hacer tu voluntad, quiero ser el desenvolvimiento de tus planes. Pero sepas que el Señor oye cuando hacemos conforme a su voluntad, como dice 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, esta es la clave, esta es la condición, no como yo quiero. Él nos oye. La oración es una llave para abrir y para cerrar nuestra mente a todos los dardos del enemigo. Y entonces, ¿por qué somos tan resistentes para venir a Él? ¿Por qué los hijos e hijas de Dios han de ser tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Oh, yo quiero agradecerle a Dios por este cojín. Miren, queridos, el diablo está haciéndonos un jueguito. Hace más de 3 meses que como iglesia no podemos reunirnos. El último sábado que nos íbamos a reunir, íbamos a recibir más de 100 cojines como el que tú miras ahí al frente. Todos los hermanos de la iglesia iban a recibir en mi distrito un cojín. Y el diablo se está carcajeando porque ha cerrado iglesias, pero no ha cerrado nuestras rodillas ni nuestros corazones. Y lo vas a recibir muy pronto, querido, si tú quieres que te talle menos la rodilla, pero te incomode más el corazón y podamos orarle al Señor, orar sin cesar. Gracias, Pastor González, por haber inaugurado este ministerio de la oración a través del ministerio de los pastores, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Habrá algo más fuerte que el brazo de Dios? Alguien está pensando la pregunta, ¿habrá algo más fuerte que el brazo de Dios? Wow. ¿Quieres escuchar la respuesta? Se llama la oración. La oración mueve el brazo de la omnipotencia. Lo digo con reverencia, pero Dios cede cuando ve a un hombre y a un pueblo, como vio a Jonás orando por Nínive que iba a ser destruida, y el brazo de la omnipotencia fue movida a salvar a todo ese pueblo. Si tú quieres mover el brazo de Dios, necesitas ir en ferviente, en sincera, en genuina, en apasionada, en amorosa y necesitada oración. Hoy yo estoy aquí pensando en un tiempo de angustia que viene sobre este planeta Tierra. Oh, cuán grande es aquel día, dice Jeremías, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librada mi pueblo, alabado sea el Señor. Ahora quiero que pensemos por un momento cómo entrará la iglesia de Dios en esta hora final, con este noble ejemplo de victoria de un hombre que era tramposo, era mentiroso, era embustero, que le tocó irse de la casa más de 20 años. Pero ahora de regreso a su casa quería verse con su padre, quería verse con su hermano. Y él confesó todos sus pecados. Y entonces Dios hizo un milagro en aquella noche cuando el Señor se encontró, ¿verdad?, con Jacob. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo, querido amigo que me escuchas, en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Yo necesito la oración de Jesús. Necesito la oración de hombres como Jacob. Dice Patriarcas y Profetas, página 201, que la mayor victoria mía
no es el PhD, no es la jubilación, no es el recurso, no es la cuenta bancaria, no los amiguitos que tengo, no es la gran iglesia. No, no, no. La mayor victoria que necesita el pueblo de Dios no es la que se gana mediante el talento o la educación o la riqueza o el favor de los hombres, sino la victoria que se alcanza en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa, ¿cómo es la fe? Fervorosa y agonizante, se hace del poderoso brazo de la omnipotencia, que es más fuerte que el brazo de la omnipotencia. O cuando dos se juntan, dice el Señor, pidan lo que quieran, que les será hecho. Alabado sea el Señor. Este ha sido nuestro tema en este día. Había una viuda, dice Lucas 18, que iba ante el juez y el juez estaba cansado de esta viejita. Y él dijo, para que no me canse más, le voy a contestar. Y en un contraste de la fidelidad y de amor de Dios, el Señor descubre una viuda, una mujer, una iglesia que en la hora de pandemia y la crisis que viene, Dios le va a contestar y dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman? No es que exigen, no es que rezan solamente, no es que piden solamente, es que extenúan su alma del fondo de su corazón, con llanto, con sinceridad, de día y de noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. Palabra de Dios. Oh, queridos, el Padre oye la oración de su Hijo como oró Jesús por Pedro. Cuando las sinceras y humildes oraciones de los pecadores ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ellas. Aquí está la justicia de Cristo en este tema. Los méritos de su propia vida de perfecta obediencia. No se tratan de mis oraciones, se tratan de los clamores de Jesús. Ve con él porque Cristo quiere acompañarte en ese momento. Cristo quiere acompañarte a tu olivar y a tu Getsemaní. Ya él lo vivió, ya él reescribió esa oración y esa historia y esa victoria por mí. Nuestras oraciones resultarán fragantes gracias a ese incienso. Cristo se ha comprometido a interceder en nuestro favor y el Padre siempre oye al Hijo. ¡Wow! Gloria al Señor, que estoy leyendo, que el Padre siempre escucha a Cristo y Cristo me representa y le dice al Padre, mira, este hombre cree de verdad, este hombre clama, este hombre me ha aceptado, este hombre no me va a volver a crucificar en el cielo, este hombre vive escondido en mi manto, ha recibido mi sangre, este hombre cree en lo que yo puedo hacer por él, cree que yo le puedo dar poder para vencer. Son las oraciones de Jesús que tú le concedes en gratitud y en agradecimiento ahora, como una apreciación a su sacrificio. Esta es la motivación para orar. No es un ejercicio de salvación por obra. No es poner un reloj a las 3 de la mañana para una vigilia más. No, es un pueblo que dice, Padre, primero tú. Estoy enamorado de ti, Señor. Quiero escucharte, quiero complacerte, quiero estar en esa vigilia contigo. ¿Cuál es el motivo? Que haya en nosotros la misma mente que hubo en Cristo Jesús, dice Pablo en Filipenses 2, que se humilló a sí mismo, y clamó, oró hasta las lágrimas y con sangre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que ante ese nombre concedido a Jesús, dice Filipenses 2:5, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra. Oh, qué tristeza, soy tan irreverente que a veces no me arrodillo, todo quiero ser de pie y dándole orden. No, llegó el momento de que en el nombre que sobre todo nombre se doble toda rodilla. Hoy hemos estudiado, queridos, cómo orar en tiempos de crisis. Yo no voy a orar en tiempos de crisis, sino oro en tiempos de paz y de bonanza. Pero hoy quiero recordar las oraciones de mi Jesús y quiero que te lleves las promesas. El Señor ha dicho, clama a mí. ¿A quién? No a San Judas Tadeo, no a la Virgen María, no, ellos son mediadores, no son mediadores, son simples seres humanos. Es Cristo, en ningún otro hay salvación. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice Jeremías 33. El rey David supo de desgracia, el rey David supo de entierros, el rey David supo de coronavirus, estaba una epidemia alrededor de él, buscándolo, cómo matarlo. Pero el rey David se arrepintió y escribió cosas tan lindas como estas: invócame en el día de la angustia y yo te libraré.
pero tú me vas a honrar. Esa es tu disposición. El Señor va a contestar, pero ¿estás tú dispuesto a ser un sermón viviente para Él? ¿Quieres testificar de Él? Quiero que oremos en esta hora y le demos gracias al Señor, porque como David en mi angustia dice, invoqué a Jehová, clamé a mi Dios, Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Oh, queridos, me conmueve ver este cuadro. Este mundo está en mascarilla por todas partes, pero recuerda que este virus ya fue vencido por la sangre de Cristo Jesús. Todo el virus que hay en el mundo fue cargado en la cruz del Calvario. Y el Señor te dice a ti y me dice a mí en Lucas 18, 7 y 8, cuando el diablo te está tapando la boca y te sientes asfixiado como está produciendo toda esta vida, realmente es increíble. Yo me siento increíble realmente, increíblemente incómodo con una mascarilla. Uno se siente ahogado. Yo no sé qué es lo que va a venir después, pero se habla de una perversa vacuna. El diablo tiene un método y un laboratorio para matar a la raza humana. Pero mientras tú le clamas al Señor, ve a la cruz. Míralo a Él teniendo que enfrentar sus momentos finales. Y Él ha dicho, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Alabado sea el Señor. Oh, mis queridos, les invito para que oremos. Quiero orar con agradecimiento en esta hora. Querido Padre Celestial, mi corazón ha sido conmovido al ver y al estudiar las oraciones de Jesús. Al orar, Señor, como Jesús, desde tan temprano y hasta altas horas de la noche, por una iglesia que duerme, por un mundo que no le conoce, por un mundo que maquina, Señor, su muerte, por unos discípulos que no percibían, Señor, el amor como no lo ha percibido nuestra raza humana. Oh, Señor, tú sientes mucho dolor al ver este mundo como está, pero la solución no es que se acabe el coronavirus. La solución es que se acabe nuestra incredulidad para que podamos mirar hacia la cruz y podamos aprender el ejemplo de oración de Jesús. Oh Dios, esto no es con ejército ni a la fuerza, sino con el poder que tú nos ofreces. Quiero pedirte por los líderes de nuestra iglesia. Quiero pedirte por los hermanos que están sufriendo. Quiero pedirte por las viudas que están desamparadas, Señor. Quiero pedirte por los niños que han quedado huérfanos. Quiero pedirte, Señor, por aquella mujer que se quedó sin marido. Aquel George Floyd, Señor, en este mundo soberbio y de injusticia que murió asfixiado bajo la injusticia, Señor. Querido Padre, salva la Odisea. Gracias, Señor, por el mensaje de la justicia de Cristo. Es lo único que puede sacarnos de nuestra ceguera, Señor, y de nuestra suficiencia. Lo único que nos va a levantar de nuestra roncadera, querido Padre, son las lágrimas, las oraciones y la sangre de Cristo Jesús. Gracias por las oraciones de nuestras madres. Gracias, querido Padre, levanta ministerio de oración, que haya más oración y menos chisme, que haya más fervor, Señor, y más estudio de tu palabra, que haya más amor y más oración por nuestros vecinos, que haya más oración, Señor, por las abominaciones de la tierra, por las equivocaciones de nuestros líderes, que haya más oración, querido Padre, por nuestros gobernantes, que haya más oración, querido Dios, y pasión por el cielo, porque por este mundo material. Señor, gracias. Yo no sé pedir, pero te autorizo, Espíritu Santo, que sigas intercediendo. Graba este mensaje, Señor, que le llegue al que lo necesita, porque hoy queremos aprender a orar como Jesús en tiempos de paz y en tiempos de dificultad. Gracias de todo corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús.